El Imperio ruso a mediados del siglo XIX seguía siendo un gobierno feudal, en la cual su economía se trataba principalmente de la agricultura, además de que éste estaba totalmente desconectado de la gran revolución industrial. El Imperio ruso estaba bajo el gobernado por el zar. Era un desastre total, tanto así que metió a su imperio ruso en la Primera Guerra Mundial, por lo cual eso fue una ruina total para el imperio ruso. El hambre y la miseria de los habitantes se expandió por toda Rusia, provocando una revolución rusa para oponerse al gobierno zar, provocando que Rusia abandonara la Primera Guerra Mundial, sustituyéndola por una guerra interna, la Guerra Civil Rusa, el cual ganaron los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, el cual trabajaba para revivir la economía rusa, el cual posa a ser ya la Unión Soviética en el diciembre de 1922. El objetivo de los bolcheviques era garantizar vivienda, alimentos, educación, al igual que cobertura sanitaria, cosa que ninguna otra potencia podía garantizar al 100%, y mucho menos a una escala tan grande. Lenin introdujo la nueva política económica, conocida también como capitalismo en Estado. Después de la muerte de Lenin, llega al poder Stalin, el cual tenía la visión de llevar al imperio ruso, ahora la URSS, a una gran potencia y extender el comunismo por todas partes, pero para poder llevarlo a cabo, Stalin tuvo que rechazar la nueva política para lograr su industrialización masiva, los cuales fueron sustituidos por los planes quinquenales, pero para poder lograr sus metas, la URSS creó el GOSPAN, el cual tenía como objetivo implementar la planificación del país y tomar la supervisión de los planes quinquenales. El primer plan quinquenal se realizó entre 1928 y 1932 y el objetivo de este era ser autosuficiente a la Unión Soviética, impulsando la industrialización a gran escala, al igual que la industria militar, así para poder ser independientes industrial y militarmente. El segundo plan quinquenal se realizó de 1932 a 1937 y el objetivo de este era mejorar las condiciones de vida al igual que la autosuficiencia y la independencia. El tercer plan quinquenal tuvo lugar de 1938 a 1941, cuyo objetivo era prepararse para la guerra, ya que estaba claro que la Segunda Guerra Mundial era totalmente inminente. El cuarto plan quinquenal tenía el objetivo de reconstruir el país por consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y este plan tuvo duración de 1945 a 1950. El quinto plan quinquenal tuvo lugar de 1951 a 1955 y esta se concentró principalmente en agrandar y potenciar la industria soviética, siendo un total éxito, haciendo que la Unión Soviética esté preparada para afrontar conflictos externos, carreras armamentísticas y carreras espaciales. Stalin muere en el año de 1953 y llega al poder Nikita Khrushchev, que que intenta mejorar la vida de la población, dándole importancia a la industria de bienes, uso y consumo, haciendo también una jornada laboral básica. Con Khrushchev en el poder, se lleva a cabo un plan septenal, guiado entre 1959 a 1965, centrado en desarrollar nuevas y distintas industrias, como la química o la extracción de gas y petróleo. Dado a los resultados anteriores en el plan septenal de Khrushchev, fue sustituido por Leonid Brezhnev y se pone en marcha el octavo plan quincenal de 1966 a 1970, cuyo objetivo era crecer la renta nacional un 38 y 41%. A la par de estos sucesos existió un conflicto político, económico y social al que conocemos como la Guerra Fría. La tensión provocada por estos choques ideológicos entre el capitalismo y el comunismo inició a finales de la Revolución Rusa en 1917. Sin embargo, fue a finales de la Segunda Guerra Mundial que se crearon los bloques territoriales. Los soviéticos ocuparon las zonas que defendieron en Europa del Este, mientras que Estados Unidos y sus aliados se mantuvieron en Europa Occidental. Después, en 1946, después de un intercambio de telegramas, el primer ministro de Inglaterra propuso una alianza anglo-estadounidense en donde acusaba a los soviéticos de crear un telón de acero. En 1947 Estados Unidos crea el Plan Marshall, el cual era para reconstruir Europa. Sin embargo, Stalin piensa que este plan es para comprar a los países, por lo cual le prohíbe a los países del este
de Europa del Este o unirse al Plan Marshall. La Guerra Fría no tuvo enfrentamientos directos, sino que fue por enfrentamientos de terceros. Un ejemplo de esto era lo ocurrido después de la conformación de la OTAN, la cual era una muestra de compromiso de Estados Unidos por proteger a Europa Occidental. Esto provocó el establecimiento de dos bloques en Alemania. Por un lado, el bloque capitalista de la República Federal Alemana y el segundo bloque del lado comunista de la República Occidental Alemana. Para 1961, el 20% de la población de Alemania migró de Alemania Oriental a Alemania Occidental, creando así el Muro de Berlín, el cual evitaría el libre paso. A la par existieron otros tipos de enfrentamientos como la carrera armamentista y la carrera espacial. En 1959 los soviéticos quisieron poner armas en Cuba, pero esto era como la primera amenaza de enfrentamiento directo, por lo cual al final los soviéticos desistieron. A principios de los 80, la URSS atravesó diversas crisis económicas y políticas que quisieron enfrentar con una serie de reformas, ninguna con mucho éxito, lo cual llevó a otras crisis políticas que terminaron en la disolución de la URSS en diciembre de 1991. La revolución bolchevique, también conocida como Revolución Rusa, fue un movimiento político, económico y social que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso, o sea, en la antigua Unión Soviética. La consecuencia de esta revolución fue la desintegración del imperio de los zares y su gobierno absolutista, que se basaba prácticamente en la monarquía. Los zares rusos eran y se proclamaban autócratas, es decir, controlaban todo el poder político y económico. La última dinastía zarista estuvo al mando de Nicolás II, que también es conocido como el último zar. Esta revolución trajo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron esta revolución rusa fueron: 1. La Gran Guerra, también conocida como la Primera Guerra Mundial, la cual se dio contra Alemania. Aquí el Imperio ruso no contaba con los recursos suficientes para la guerra, lo cual lo llevó a tomar la decisión de mandar a su pueblo al combate. La población no contaba con el armamento necesario ni con las tácticas requeridas para la guerra, ya que la mayoría de esta población eran campesinos. Gracias a esto, Rusia tuvo una inmensa cantidad de bajas durante esta guerra. Cabe recalcar que años antes, en el año 1905, ocurrió una pasada revolución, la cual se dio tras una derrota rusa contra el Imperio de Japón en la llamada Guerra Ruso-Japonesa. El 9 de enero de 1905, más de 200.000 personas participaron en una marcha con el fin de entregarle al zar Nicolás II una serie de peticiones con mejoras laborales para la población. Aquí fue cuando las tropas zaristas abrieron fuego en contra de la manifestación, provocando más de 200.000 heridos y varias muertes. A esto se le denominó Domingo Sangriento. Gracias a la derrota rusa contra el Imperio de Japón y el acontecimiento del Domingo Sangriento, llevó a Rusia a tener una revolución. 2. Rusia sufría una crisis económica con escasez de alimentos para la población, que también sufría de una terrible hambruna. En este momento, Rusia era un país rural con una distinción de clases: la nobleza y el pueblo, siendo la nobleza la clase más alta y el pueblo la clase más baja. Prácticamente no existía la clase media. La tercera causa la podemos encontrar con la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, que era enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Gracias a estas causas y sumándole un fuerte invierno, fueron el principal detonante para hacer saltar la revolución. En el año 1917 podemos distinguir
dos fases importantes dentro de lo que es esta revolución rusa, las llamadas Revolución de Febrero y Revolución de Octubre. Hola, hoy voy a hablar del inicio de la Revolución Rusa, más conocida como la Revolución Bolchevique. Inició el 8 de marzo de 1917 en una huelga espontánea de los trabajadores los trabajadores del capital. El 23 de febrero, Día Internacional de la Mujer, las mujeres se manifestaban para conseguir pan y eso alarmó mucho a la población. Inició la guerra por el descontento social, por una política muy represiva, los tenía muy encerrados y no les daba todo lo que se merecían a los trabajadores. Y eso provocó la rebelión de la clase obrera, dando a conocerse la Revolución Rusa o Bolchevique. El Palacio de Invierno fue uno de los escenarios que representó más la Revolución Rusa. Los bolcheviques asaltaron ese palacio para echar al gobierno, el gobierno provisional, que fue el día del 25 de octubre de 1917. La Revolución de 1917 dio vía libre al nacimiento de la Unión Soviética. La Revolución de 1917 dio vía libre al nacimiento de la Unión Soviética. Su legado marcó la política del siglo XX y dejado la huella indeleble del mundo contemporáneo, pero cuando sus primeros pasos en el gélido mes de febrero aquel año, no fueron pocos los revolucionarios que la despreciaron. Es decir, en ese momento, en febrero, los revolucionarios ya estaban hartos del gobierno que tenían y pues se empezaron a rebelar. A pesar que se les unieron. A pesar de haber transcurrido un siglo, la revolución del bolchevique o revolución de Rusia continúa siendo un referente ineludible en las búsquedas actuales de un mundo mejor al que millones de seres humanos aspiran. La revolución del bolchevique consta de dos partes, la revolución de febrero y la última parte, la revolución de octubre. Para entender la revolución de octubre, primero hay que entender las causas que nos llevan a esta. Los datos positivos de este acontecimiento pasan desapercibidos si se toman en consideración las condiciones económicas y sociales de Rusia a mediados del siglo XIX y a principios del siglo XX, particularmente del siglo XIX, cuando el imperio ruso sufría de atraso y miseria. Millones de personas vivían explotados en los campos. Todo transcurrió mediante la sucesión de los últimos zares a la dinastía Romanov, establecida en Moscú desde el siglo XVII. Para 1902, un hombre llamado Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, publicó el célebre folleto ¿Qué hacer?, mediante el cual explica cómo llegar a la revolución. Lenin consideraba que no hay movimiento revolucionario sin teoría revolucionaria y no hay teoría revolucionaria sin el movimiento de las masas. Un año más tarde se dividió el Partido Obrero Socialdemócrata entre los mencheviques y los bolcheviques. Se decantaban por la toma del poder luchando contra el zarismo y la burguesía. Mientras los bolcheviques buscaban a través de la violencia la toma del poder, los mencheviques buscaban eso último a través de un medio más pacífico y queriendo llevar una revolución junto a la burguesía. En enero de 1905, cientos de miles de personas se movilizaron en Petrógrado con el propósito de solicitar al zar mejoras laborales. La respuesta que recibieron fue la represión de las tropas del emperador. Este hecho desencadenó huelgas masivas en la ciudad y en los campos. Durante ese año ocurrió en Rusia un cambio político sin precedentes. Nicolás II creó la Duma Estatal, una asamblea consultiva que resultó ser un organismo electo por la burguesía, cuyas facultades cercenaba el mismísimo zar. Simultáneamente surge el primer soviet, un consejo de organización de la clase obrera y los revolucionarios. Luego de varias huelgas, los soviets se propagan en las ciudades y en los campos. En Moscú y en Siberia se convocaron los primeros soviets de soldados. En Petrógrado, el soviet alcanzó a representar a poco tiempo a no menos de 250.000 obreros de diversos sindicatos y presentó a la Duma Estatal una serie de reivindicaciones. En noviembre fue detenido el presidente del Soviet Petrógrado, siendo reemplazado por Lev Davinovich Brodstein, más conocido como León Trotsky, quien a pesar de tener algunas diferencias con Lenin, colaboró con
conocer el estalinismo y saber qué es el estalinismo es necesario primero saber qué es el totalitarismo. Y el totalitarismo son regímenes políticos donde se rechaza cualquier tipo de expresión liberal con el fin de controlar a una sociedad. Estos regímenes tienen características como adoctrinamiento de las masas, uso del terror y la violencia para controlar a esta sociedad, planes o en muchos casos lograr una expansión territorial, culto al líder y contar con un único partido por el cual la gente tiene el derecho de votar. El estalinismo fue uno de estos regímenes y su origen se remonta a la muerte de Lenin, que fue el líder socialista, el líder de la Revolución Socialista en 1924. Su sucesor, Stalin, tenía el único objetivo de lograr el poder absoluto. Y para lograrlo, implementó ciertas medidas como fue una economía detenidamente planificada, donde se ponían objetivos a alcanzar y se evaluaban los resultados. También una prohibición a la propiedad privada y una prioridad a la industria pesada, construyendo así infraestructuras industriales. Los que sufrían tiempos de hambruna y malas cosechas, que eran los campesinos, no podían acceder a trabajar a estas fábricas, estas industrias, ya que les fueron despojados de sus derechos. El gobierno pensó que como un tipo de compensación tuvieron la idea de modernizar o priorizar la educación en estas zonas rurales donde vivían campesinos e hijos de campesinos, donde así estos hijos podían inscribirse y tomar una educación para así poder escalar en la escalera social. El uso del terror y la violencia, ya antes mencionado como característica de los regímenes o dictaduras totalitarias, se vio reflejado en el estalinismo con la creación de gulags, y estos gulags eran centros de prisioneros donde era llevado todo aquel sospechoso de ir en contra del régimen. Estos sospechosos eran capturados a base de purgas, y estas purgas fueron hechas de 1930 a 1939, pero las más duras de estas y con más índice de arrestados se vio de 1936 a 1938, con un total de 1.700.000 arrestados aproximadamente. El 58% de estos arrestados fueron ejecutados, asesinados, el 23% de estos fueron llevados a estos centros de concentración, el 10% fueron exiliados, llevados a otras partes, y el 9% sufrieron otro tipo de condenas. Esta dictadura creía fielmente que podía lograr un mundo nuevo, feliz, entre comillas, socialista y detenidamente planificado, donde se tenía obreros y campesinos fuertes, bien alimentados y felices, pero esto claramente no fue lo que sucedió. Para profundizar en el tema sobre el estalinismo, hablaremos sobre quién fue su líder y sus primeros años de vida. Josip Vissarionovich Dujshabille, más conocido como Joseph Stalin, nació el 18 de diciembre de 1878 en Gori, en el actual Georgia. Desde una edad muy temprana, Stalin empleó el papel de zapatero junto a su padre, pero lamentablemente su padre murió cuando Stalin solamente tenía 5 años. Inició su educación en un seminario eclesiástico donde demostró actitudes de liderazgo así como ideas revolucionarias, pero estas mismas ideas provocarían su expulsión 20 años después, en 1898. En el periodo comprendido entre 1898 y 1903, Stalin se unió a los rusos socialistas, los cuales peleaban contra el régimen zarista. En 1903, cuando Stalin vio que el Partido Socialdemócrata se fraccionaba, se unió a la fracción bolchevique, liderada por Vladimir Lenin. En 1922, Stalin fue asignado al papel de el secretario general de la Mesa Central de la Unión Soviética, pero al parecer no le gustó su puesto e intentó renunciar varias veces, pero ninguna de estas veces lo consiguió y ocupó el puesto hasta 1952. Una de las consecuencias más marcadas del estalinismo fue que se convirtió en una potencia mundial, la cual peleaba con Estados Unidos constantemente por la hegemonía militar, política, económica y posteriormente espacial. En las propias palabras de Stalin, la Unión Soviética se convirtió en un imperio, abarcando Polonia, Besarabia y la parte norte de Prusia.
En este tiempo se calcula que hubo aún alrededor de 25 millones de muertes debido a las grandes represalias que existían dentro del partido y las cuales se aplicaban en la sociedad. También en este tiempo se vio un incremento masivo en el desarrollo industrial y tecnológico, esto en las grandes ciudades, pero en los campos se vivía pobreza extrema y desnutrición. El fin del estalinismo comienza con la decadencia de salud de Stalin, desatando una paranoia por su vida, la cual se vio reflejada en su círculo más cercano, sus asesores, sus guardaespaldas y su secretario personal. Stalin, tras muchos días de sufrimiento, murió el 15 de marzo de 1953 debido a un ataque cerebrovascular, comenzando así la era política conocida como el desestalinismo.